Bienvenidos a una nueva clase de la materia de comunicación y lenguajes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura de la guerrilla y la dictadura. Hacer referencia a la producción literaria que concierne a este grupo es hablar de producción realizada posterior a la época de la dictadura. Eso implica de que muchas de estas obras van a empezar a ser publicadas desde la década de los 80 hasta la actualidad. Es muy escasa la producción literaria que se realiza durante la época propiamente de la dictadura y la guerrilla. Vamos a ir viendo que la temática que se va a trabajar en producción literaria va a estar ligada, por ejemplo, a referirse a las consecuencias sociales de la dictadura, temáticas relacionadas con el abuso del poder, temáticas que están ligadas con el rol de la guerrilla, un rol reivindicativo inicialmente, pero que con el tiempo se va degenerando hasta convertirse en una fuerza opresora hacia el pueblo. También la literatura de la guerrilla y la dictadura nos va a mostrar la vida del dictador, la vida del guerrillero, en pasajes formales que biográficamente son aceptados, son reconocidos, pero también en parajes que están ligados a la ficción y a la vida muy íntima de los caudillos y los guerrilleros. Entonces, consideramos dos temáticas específicamente: las consecuencias sociales de la dictadura y las guerrillas, por un lado, y la otra temática, la vida del dictador o guerrillero, en un pasaje formal y también en un pasaje íntimo y hasta ficticio en algunos escritores. Pero para hablar de la literatura de la guerrilla y la dictadura, necesariamente tenemos que hacer énfasis en el marco sociohistórico, las razones sociales históricas sobre las cuales se sustenta este movimiento literario. Entonces, vamos a hacer referencia a que América Latina, desde la década de los 60, ya a finales de los años 50, había ido viviendo momentos de inestabilidad política y social, ¿no? Una anarquía reinante en muchos países, motivados, influenciados por la Guerra Fría. Por un lado, los Estados Unidos y por otro, la Unión Soviética. Es por esa razón que en muchas regiones de nuestro continente se instauran dictaduras militares que son financiadas y son asesoradas por precisamente los Estados Unidos, por intereses capitalistas. A razón de ello, también en los países nacen los grupos guerrilleros, con una idea, como lo habíamos dicho inicialmente, de defender los principios de justicia social y libertad contra un régimen opresor, contra un régimen totalitario, abusivo, que velaba el capital del privado y los intereses extranjeros. Es la idea en papel con la que nacen los grupos guerrilleros. Para ello toman ideas socialistas y bueno, también es justo decir que existe una orientación de parte de la Unión Soviética en ese afán de
de establecer un control geopolítico, geoeconómico de la región y obviamente del mundo. En la década de finales de los 50, en 1959, triunfa la Revolución Cubana de la mano de los hermanos Castro y Ernesto Che Guevara, y con ello viene un momento tenso dentro de la actividad social histórica en los pueblos de América Latina. Es importante hacer referencia a la Revolución Cubana porque cuando triunfan los hermanos Castro y terminan acabando con el régimen de Batista, los Estados Unidos levantan la voz y anuncian que iban a invadir Cuba. Y obviamente los cubanos tenían el apoyo de la Unión Soviética, y en ese afán de un tira y afloje y de una de las consecuencias de la Guerra Fría, la Unión Soviética lleva hacia las bahías cercanas a la región de los Estados Unidos buques de guerra y amenaza mencionando que si Estados Unidos consolidaba la idea de invadir Cuba, muchos misiles iban a ir rumbo a la ciudad de Nueva York y con ello iba a estallar una tercera guerra mundial. Entonces, en esta época se da un hecho que es considerado vergonzoso para el ejército estadounidense, la retirada de Cochinos, ¿no? Cochinos haciendo referencia a la bahía cubana, ¿no? El ejército estadounidense, ya a punto de consolidar la invasión a Cuba, tiene que retirarse y con ello, bueno, dejar que a cientos de kilómetros del país capitalista del mundo se esté erigiendo un régimen socialista como el cubano. Entonces Cuba se constituye en un peligro para los Estados Unidos y bueno, devienen con ello las consecuencias del bloqueo económico, que a Cuba durante más de 30 años no le afectan significativamente porque tienen el respaldo económico, político de la Unión Soviética hasta finales de los años 80. En este margen de la Revolución Cubana empieza a surgir la figura ideal de Ernesto Che Guevara, ¿no? Ernesto Che Guevara hasta hoy es el símbolo de la revolución, ¿no? Es el símbolo del antisistema. Por esa razón, seguramente en muchas instancias de lucha se suele ver la imagen, el rostro de Ernesto el Che Guevara. Vamos a hablar más adelante en una obra titulada Matías el Apóstol Suplente, así específicamente de las características del Che Guevara, bueno, desde la óptica literaria de Julio de la Vega. Entonces, tenemos ese detalle en el marco histórico relevante, el triunfo de la Revolución Cubana. A partir de ello, establecemos de que en los países latinoamericanos existen grupos antagónicos, ¿no? Grupos contrarios. Por un lado, los Estados Unidos, de la mano de los militares en los distintos países, ejecutan en Sudamérica el Plan Cóndor, ¿no? Y por el otro lado, las guerrillas, de la mano del comunismo, establecen
grupos subversivos paramilitares que están en contra del régimen establecido por el capitalismo. Mucho se habla de que las guerrillas han surgido a partir de la necesidad del pueblo, a partir de la necesidad de la sociedad. Obviamente, ¿no? Hay una necesidad de ir contra la opresión, pero también se requiere de financiamiento económico, también se requiere de una idea teórica que el comunismo soviético en su tiempo lo dio para las guerrillas. En esta imagen tenemos algunas imágenes representativas de movimientos guerrilleros y también fotos de dictadores sudamericanos. El primero, por ejemplo, es una bandera FSLN, ¿no? Es el símbolo de las fuerzas revolucionarias sandinistas de Nicaragua, que le hicieron frente al régimen de Somoza. Este grupo nace en la década de los 60 para precisamente hacerle frente al régimen dictatorial de Somoza. Somoza fue uno de los dictadores más sangrientos de Centroamérica, ¿no? Se habla de que durante el tiempo que él estuvo en el gobierno murieron alrededor de más de 300.000 personas. Por otro lado tenemos el símbolo también de las FARC, ¿no? Las FARC nacen con una idea revolucionaria, luego se distorsiona la idea revolucionaria de las FARC hasta el cese de este grupo en el año 2017. Este grupo surgió aproximadamente el año 1954 o 64, si la memoria no me falla, y estuvo vigente hasta el año 2017. Ya durante los últimos 30-40 años, este grupo se dedicó a situaciones ilícitas como la trata y tráfico, los secuestros, el comercio de ilícitos como la droga, con un afán de sobrevivencia y obviamente ya olvidando los principios que en un momento dieron inicio a este grupo. Y abajo también tenemos la gráfica de un movimiento muy efímero que surgió en Bolivia. Fue el grupo guerrillero cubano-boliviano que respaldó la llegada del Che Guevara a Bolivia. Bueno, sabemos nosotros que el Che Guevara, finales de los 60, termina muriendo en la región vallegrandina de Bolivia, y había llegado con el afán de irradiar el socialismo a Sudamérica, eligiendo Bolivia porque le había considerado de que, o le habían asegurado de que iba a tener el apoyo de grupos partidarios comunistas mineros, ¿no? Al final el Che Guevara llega a las regiones, bueno, inicialmente llega a las regiones altiplánicas, termina no encontrando ese apoyo que le habían prometido, y en ese afán de escapar, porque ya el ejército boliviano se había enterado de su presencia, termina yéndose a los valles cruceños y ahí termina encontrando la muerte. El otro símbolo que vemos ahí abajo, una bandera negra con una estrella roja, pertenece a un grupo subversivo que aún continúa vigente en México, el movimiento zapatista. Este movimiento zapatista tiene más de 110 años. Fue fundado por el mítico Emiliano Zapata. Desde la década de los 90, este grupo fue liderado por el subcomandante Marcos, que ahora lleva el nombre de subcomandante Galeano, ¿no? Entonces, estos son los grupos guerrilleros, de pronto los más importantes. Han habido otros, el movimiento subversivo Tupac Amaru, Tupac Katari, ¿no?
en el Perú, en Bolivia y otros en distintos países. Por otro lado, también tenemos imágenes de los dictadores sudamericanos que corresponden al Plan Cóndor, ¿no? Tenemos en imagen, por ejemplo, a Augusto Pinochet, uno de los dictadores más sanguinarios del régimen dictatorial del Plan Cóndor. Tenemos también a Videla, a Hugo Banzer Suárez. Videla y Pinochet han sido los dictadores más sanguinarios del Plan Cóndor. Hasta hoy, por ejemplo, existe en la Argentina, por ejemplo, un grupo denominado las abuelas. Bueno, antes eran madres de Plaza de Mayo, hoy son las abuelas de Plaza de Mayo, que reclaman saber dónde están los cuerpos de sus hijos universitarios, en su tiempo, universitarios que desaparecieron, ¿no? En algún caso, el régimen también les quitó a sus hijos, a los nietos, a bebés recién nacidos, a niños, a infantes, de jóvenes universitarios, de jóvenes revolucionarios. Las familias, las abuelas, los abuelos reclaman saber dónde están sus nietos. El detalle que se tiene es que muchos de estos fueron llevados a orfanatos, fueron dados en adopción, y básicamente las familias biológicas no tienen referencia de dónde puedan estar sus nietos, ¿no? Pinochet también, un dictador sangriento, utilizaba el gran estadio de Santiago, el Estadio Nacional de Santiago, como pelotón de fusilamiento. Hay muchísima gente, son miles de personas que han muerto en ese estadio bajo el dominio de Augusto Pinochet. Ya ingresando al área que nos corresponde, al área literaria, vamos a mencionar que la literatura en este tiempo trata de hacerle frente a ese régimen autoritario. Es una literatura de protesta. En ese afán de difundir la obra literaria y también en ese afán de expresar sus ideas en contra del régimen, muchos escritores son enviados al exilio. Desde el exilio manifiestan a partir de artículos, a partir de cuentos, su descontento con el régimen dictatorial. Propiamente en los países que viven la dictadura, en escritores que no van al exilio, también es difundida la literatura, ¿no? La literatura, pero se limita a difundirse en pasquines, ¿no? Los pasquines eran documentos no formales que en algún caso hacían referencia a alguna noticia que el gobierno estaba ocultando, o también alguna producción literaria muy ocasional, ¿no? Por eso decimos en esta parte que se los utilizaba como artículos de opinión a manera de denuncia, ¿sí? Y no producción literaria específicamente durante la época de la dictadura. Y como lo habíamos dicho en un inicio, la producción literaria surge posterior a la dictadura. Vamos a encontrar desde la década de los 80 hasta ahora mucha literatura que nos hable del régimen dictatorial y también de la guerra. Tenemos en imágenes
el fragmento de un poema que titula Gastar la vida. Es un poema escrito, pues, son oraciones escritas por Luis Espinal. Luis Espinal fue abatido por la dictadura de García Meza en los años 80. Fue un ferviente defensor de los derechos del pueblo. Era un jesuita que estaba a cargo de lo que hoy es Radio Fides, y a él no le temblaba la voz de denunciar, de acusar al gobierno, y por ese carácter valiente que tiene Luis Espinal, se constituye en un peligro para García Meza, por esa razón que un día del mes de julio, él aparece muerto en una de las calles de La Paz. Fue una de las dictaduras, fue muy corta la dictadura de García Meza, pero fue una de las dictaduras más sangrientas. Su ministro de Interior decía que aquel que se atreva a hacerle frente al gobierno establecido debía caminar con el testamento bajo el brazo. También este régimen de García Meza fue el que ejecutó a Marcelo Quiroga Santa Cruz, un político y literato muy importante. Este fragmento corresponde a la oración que titula Gastar la vida. Es uno de las muchas oraciones que encontramos en una de sus obras tituladas Oraciones a quemarropa de el padre Luis Espinal. Lo habíamos dicho, a partir de la década de los 80 salen a la luz obras que hacen referencia a la dictadura, obras que escudriñan la vida íntima del dictador, en algún caso, y vamos a tener algunas obras muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, El Supremo de Augusto Roa Bastos, El recurso del método de Alejo Carpentier, Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, El dictador suicida de Augusto Céspedes, La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, La tempestad y la sombra de Néstor Taboada Terán y El otoño patriarca de García Meza. Por otro lado, La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa fue una obra publicada el año 2000 que hace referencia a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de República Dominicana. Una dictadura que estuvo vigente desde los años 1930 a 1961. Esta obra hace referencia a pasajes íntimos del dictador, las perversiones que tenía, y por otro, el afán totalitario de El Chivo, de Rafael Leónidas Trujillo. Él tenía la característica, por ejemplo, de cambiar el orden social e histórico de su nación. En un afán egocéntrico, por ejemplo, en la escuela, en República Dominicana en esa época, se llevaba historia del linaje de Trujillo. ¿Eso qué significa? Que uno cuando iba a la escuela llevaba la biografía del papá de Trujillo, de los abuelos de Trujillo, de las grandes hazañas que supuestamente, entre comillas, habían logrado. Rafael Leónidas Trujillo tenía la manía de colocarle el nombre de él o de sus familiares a las obras que entregaba al pueblo. Por esa razón se hacía llamar el benefactor por la sociedad, ¿no? Entregaba un puente y le colocaba el nombre de su hijo, ¿no?
su hijo se llamaba Ramsés, ¿no? Ramsés II. Entregaba una escuela, le colocaba el nombre de la esposa, ¿no? Entregaba un hospital y le colocaba su nombre. Toda la historia, toda la historia de República Dominicana durante este tiempo se rigió a saber y ensalzar la vida de Rafael Leónidas Trujillo. Y bueno, él muere en el año 1961 víctima de su perversión. Un grupo de hombres idea asesinarlo y en ese afán dan cuenta, luego de haberlo estudiado, se dan cuenta que el único día que camina sin guardias de seguridad es el día sábado, cuando se va a su finca a tener su espacio de placer perverso, porque a él le gustaban las niñas, las jovencitas. Entonces aprovechan este espacio y Rafael Leónidas Trujillo termina abatido una noche de sábado de 1961. Estos 5 hombres que matan a Rafael Leónidas Trujillo terminan siendo perseguidos y terminan pagando con su muerte haber matado al dictador. Lo cierto es de que estos hombres, y la historia nos demuestra, es que han salvado a República Dominicana de un régimen totalitario y absolutista, de un régimen que intentó perpetuarse en el poder. Luego vamos a tener otras obras que de igual manera van a hacer énfasis en la vida del dictador, ¿no? De los dictadores. También tenemos obras que hacen referencia a la guerrilla. Matías el apóstol suplente es una de ellas, Los fundadores del Alba de Renato Prado Oropesa es otra, y en la década de los 80 Edmundo Paz Soldán escribe una obra que hace referencia a cómo vive el hombre común ante toques de queda, ante botas, ante fusiles diarios, ¿no? La obra titula Días de papel. Tenemos en imagen la portada de la obra Matías el apóstol suplente, y decíamos que inicialmente que íbamos a hacer referencia al Che Guevara. Esta es una obra que fue escrita en 1971 por Julio de la Vega, que hace referencia paralela, por un lado, a Matías, el apóstol número 13 de Jesús, el apóstol despreciado, pero el apóstol consecuente con la idea, el apostolado de Jesús. Y por otro, hace referencia a Ernesto Che Guevara, desde la óptica de Julio de la Vega, un creyente de la justicia social, ¿no? Un creyente de que la vida en igualdad de oportunidades y condiciones es posible. Entonces esta obra nos muestra cómo Matías, el apóstol número 13, es víctima de la envidia de los 12 discípulos, ¿no? Y cómo Jesús no aprecia a Matías, ¿no? La razón era que los 12 discípulos no le permitían acercarse lo suficientemente a Jesús. Y por otro lado también nos muestra a un Ernesto Che Guevara ilusionado con la revolución, pero que se encuentra enfrente con los hermanos Castro, que ven en él un peligro, y por esa razón le dan la misión de que irradie el socialismo en el África, enviándolo al Congo. Habiendo fracasado, lo vuelven a enviar, pero esta vez a Sudamérica, muy propiamente a Bolivia, sabiendo que las condiciones no eran las mejores para el triunfo de la guerrilla, y obviamente
el Che Guevara estaba yendo camino a la muerte, ¿no? Entonces, esta obra hace paralelismo y nos redime la idea revolucionaria pura, entre comillas, que tiene Ernesto Che Guevara, comparándolo con Matías, un hombre que creyó en todo momento en la obra, en la palabra de Jesús. Muy bien, entonces este es el contenido que refiere a la literatura de la guerrilla y la dictadura. Las actividades que vamos a trabajar son las siguientes. Antes mencionarles que el contenido teórico de este tema está en la página 56 y 57 del libro, y una vez que ustedes lo revisen, vamos a trabajar una actividad de metacognición que consiste en plantearse 6 preguntas y luego responder las mismas. Obviamente las preguntas deben ser del contenido teórico que estamos trabajando. La segunda actividad, deben leer el cuento Un elefante ocupa mucho espacio. Está en el libro, de la página 58 a la página 60. Este es un cuento de Elsa Bornemann. En su momento fue un cuento prohibido por la dictadura de Videla. Cuando lean el cuento van a dar razón del por qué el régimen dictatorial prohibió este cuento, prohibió la difusión de este cuento. De una manera muy inocente, pretendiendo llegar a los niños, se habla en este cuento implícitamente de que es posible una revolución, de que es posible liberarse. Es muy interesante, y en cierto espacio es gracioso el cuento. Yo sé que les va a gustar. Muy bien, estudiantes, habríamos terminado la actividad. Nos vemos la siguiente clase.